Pues aquí estamos en la explanada y vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, y es que el escritor Jordi Verdaguer ha publicado su tercera novela, la tengo aquí entre mis manos, La ciudad de las tres catedrales. Por si una no fuera suficiente, vamos a hablar de un poco la historia de España, quizá una historia un tanto desconocida para algunos, y además nos gusta mucho porque se centra en nuestra zona, en lo que era el Reino de Aragón, que además hace muy poquito celebramos el 9 de octubre, también aparece la figura de Jaume I, pero quizá no es la más importante de todo el libro. Vamos a hablar con Jordi de lo que encierra esta nueva novela histórica. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme, gracias. Encantados de tenerte aquí, visitas nuestra ciudad de nuevo, he de decir, ¿habías estado ya antes? Exacto, yo vine a presentar mi primer libro que se titula Baza desde Granada. Alicante me dio mucha suerte y gracias a presentarlo aquí, luego lo he podido presentar en el Líbano y me lo han publicado en el Líbano. O sea, que es un poco ciudad talismán para ti. Yo creo que sí, Qué sí, bonito. la verdad es que sí. Pues a ver si con este corres la misma suerte, o mejor. Está la ciudad de las tres catedrales, que obviamente nos estamos refiriendo a Barcelona. Barcelona, pero narra la historia de todo lo que era el Reino de Aragón. Nosotros nos sentimos incluidos, obviamente, en Del Reino de Aragón y de España en esa época, y de España en general. Ajá, de España en general, pero quizá una figura importantísima en este libro es Jaume I, Exacto. pero más si cabe tiene importancia su madre, ¿no? Exacto, porque la gran desconocida es la madre de Jaime I, que fue María de Montpellier. María de Montpellier descendía del linaje de Bizancio, de los reyes de Bizancio. Y Pedro el Católico, que era el padre de Jaime I, no se quería acostar con su mujer, la odiaba. Y la pobre se tenía que quedar embarazada para tener un heredero. ¿Y cómo lo hacía si no se acostaban juntos? Claro. Y bueno, y entonces una noche engañaron al rey, le dijeron que tenía una prostituta en la cama, una nueva adquisición, y la prostituta era su mujer. Y lo engañó también. Es una historia fascinante, Sí. porque claro, a mí me interesan los detalles de cómo surgió ese engaño, porque claro, cómo tendría que ser para que él no se diera cuenta de que era su mujer la que ella hacía con él. Pues supongo que igual lo Era vivieron, una caracterización, sí. vamos. O lo vivieron un poco antes, no sé, Yo no sé. tampoco lo sé, pero al Desde final... luego las artimañas de la época Sí. son muy retorcidas, ¿eh? Bueno, las de la época y a veces también las de hoy en día, también verdad. las mujeres Es verdad, pobres... es verdad. A veces tampoco es tan raro que un matrimonio se odie entre sí. Exacto, sí. No es tan raro. Es verdad. Esto viene desde los inicios de la humanidad. El caso es que, fíjate, Sí. fue bastante eficaz ese Sí. primer encuentro, porque ya de ahí engendró a lo que sería Jaume I. Exacto. Fíjate exacto, qué puntería, ¿no?, que se dice. Exacto, o sea, Jaime I fue lo que fue gracias a su madre. Madre mía. Sí. Y desde luego que tienes toda la razón, la figura de las mujeres, por lo que sea, no ha trascendido en la historia, y quizá este libro es una buena manera de poner el foco en el papel que hicieron, que fue muy importante. Sí, porque aparte María de Montpellier, Pedro II el Católico, murió en la batalla de Muret, que fue el desastre de Muret, que casi invade la corona de Aragón los franceses. Esto te estaba comentando yo antes Sí. fuera de cámara, que por este poquito que Pues- no somos franceses. Pues fue gracias a María de Montpellier Y alguno lo lamenta mucho, de que, hecho. pues María de Montpellier se fue a Roma, se puso de rodillas al Papa Y le y dijo, ella, por favor. que era la regente, puso la corona de Aragón como fedataria de la Santa Sede. Y al ponerla como fedataria de la Santa Sede, evitó que nos invadiesen los franceses. Fíjate. Y Una colocó mujer. a su hijo en la posición de heredero. Y además su hijo estaba en poder de los franceses. Cierto, lo liberaron. Y entonces lo liberaron y lo enviaron a Monzón. Pero fue gracias a la madre, que aquí luego no tiene ningún monumento, nadie se lo ha Es agradecido. verdad, ¿eh? Nada. Ahora se está haciendo un ejercicio de revisión de la historia, Sí. quizá desde la perspectiva de género, Sí. precisamente para poner en primera línea a esas mujeres que siempre estuvieron ahí, que tuvieron un papel crucial y que también se merecen libros como el que vamos a tratar ahora mismo aquí, que además hemos hablado de la madre de Jaume, pero el protagonista, por así decirlo, de la novela no es ella. No, la protagonista, en este caso. No, para nada, para nada. El protagonista es un tercero que lleva el hilo de toda la historia y a través de él pues explica un poco todos los reinos de la península, Claro. que no tienen nada que envidiar a Juego de Tronos. Eso te iba a decir. Bueno, él es como lo que se dice un narrador omnisciente, podría decirse, Exacto. que es una palabra preciosa. Sí. Se llama Hernán. Exacto. Y él nos cuenta todas las vicisitudes que viven en esa época, que como bien dices, no tiene nada que envidiar a Juego de Tronos. Para nada. Y que, como yo he dicho en un principio, quizás es una historia desconocida por gran parte de la población, Sí. ¿no? Sí, que es una pena, que es la historia de España, que la desconocemos
y al desconocerla no la queremos. Si la conociésemos, la amaríamos más. Pero bueno, esto está muy bien porque es una historia que narra hechos verídicos, Sí. que decir, aunque el personaje es ficción, pero bueno, narra hechos verídicos. Muchas veces la historia de España se va pervirtiendo según quien la cuenta, ¿no? Esto pasará en todos los países, pero quizá aquí se le ha dado como, no sé, como un matiz de cierta manipulación. Eso es cierto, porque además en esa época, lo hemos comentado antes, había diferentes reinos, había la corona de Aragón, había la corona de León, que tenía un rey también muy divertido, que era Alfonso el Baboso, todos los reyes tenían un apodo. Y algunos apodos son muy divertidos y humillantes también Pero para quien los ostenta. Este era verdad, además se casaba con las mujeres, luego las repudiaba, las metía en un convento. Y en Castilla había Enrique I el Breve, pobre, que lo casaron a los 9 años, con una desgraciada que era Mafalda de Portugal, que tenía 13, que le decían no te quedas embarazada, y pobre mujer, ¿cómo se va a quedar embarazada de un niño de 9 años? Pero esto no era raro, era habitual sí. pactar estos matrimonios desde tan jóvenes. Sí, es verdad. Pero bueno, dentro de los distintos reinos había la concepción que era un mismo país, que nos habían conquistado los árabes, que lo teníamos que reconquistar, y a pesar de que eran distintos reinos, tenían la concepción de que era un único país que nos habían invadido. Y esa idea es la que a veces se olvida y se tergiversa. Hemos hablado de la parte histórica, Sí. pero ¿hay algún otro punto aparte de la figura del protagonista en el que tú hayas dejado volar tu imaginación? ¿O has procurado ser veraz a los documentos? Yo he procurado ser veraz a los documentos y la historia es muy verídica. Lo que pasa es que también he añadido un elemento fantástico dentro de la narración, que es la existencia de un golem, de un ser fantástico, que aparece en la narración, que el lector se preguntará, bueno, ¿y este ser qué es? Y le da un carácter más a la novela que yo creo que la hace muy interesante. Es un elemento judío. Exacto, sí. Claro, bueno, es verdad que España era lo que se dice un gran crisol de culturas. Exacto. Entonces, de alguna manera se interrelaciona con la historia. Dentro del imaginario judío dicen que nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y entonces también tenemos la facultad de crear. Y dentro de esa creación ellos hablan de un ser mítico que es el golem, y también lo pongo en la narración de la historia. En Barcelona en esa época había una comunidad judía muy importante. He leído que, y además lo podemos ver en el book trailer, Sí. Como que el papel de la Iglesia, esto ya es muy conocido, pero el papel era especialmente importante también, ¿no? Y había una relación entre miembros de la Iglesia, los caballeros, exorcistas incluso que había por allí. Exacto. Bueno, es que... Era el camarote de los hermanos Marx. Es que más que nada que en aquella época había un crisol de muchas cosas. Totalmente. Y lo que también he querido reflejar en el libro es la importancia del poder. Y cuando la gente se acerca al poder se corrompe siempre, sea la Iglesia, sea quien sea. Cuando llega al poder se corrompe. Y también es esa idea del movimiento de masas, la corrupción de poder, que existía entonces y también existe hoy en día. Claro, de hecho, esta es tu tercera novela, las dos anteriores también eran de género novela histórica. Sí. ¿Insistes en esta faceta precisamente para que conozcamos estos fenómenos y podamos aplicarlos de alguna manera a la actualidad, como si hubiésemos aprendido una lección, cosa que parece ser que no ha ocurrido? Mira, yo la verdad es que lo que me encontré es un desconocimiento total de la historia de España. A mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho relatar, y entonces pensé, pues he de escribir sobre la historia de España. Por eso mi primer libro, Azares de Granada, era sobre la conquista de Granada, que fue una época preciosa. El segundo era sobre Filipinas, la guerra de Cuba. Luego me dieron 4 premios y lo publiqué en La Habana, me lo publicó la Unión de Escritores de Cuba y Grupo Planeta. Pero esa época tan importante de la guerra de Cuba, que también la desconocemos. Y el tercero era esta época también tan importante con reyes de un calado como Jaime I o Fernando III el Santo, que son de la misma época. Y pienso, pues había de escribir sobre esto para darlo a conocer. ¿Estás trabajando en otro proyecto también de novela histórica? No, ahora trabajo realmente sobre promoción. otro tema totalmente diferente, porque tenía ganas de hacer una novela diferente que no fuese tanto novela histórica, porque realmente ser escrupuloso con lo que ha pasado supone muchas horas de estudio, muchas. Ajá. Muchas. ¿Cuántas aproximadamente? Mira, 4 años cada novela.
Es 4 años. es que se te va la vida escribiendo cada libro. Sí, bueno, casi, pero bueno, lo llevas dentro y lo has de hacer. Y bueno, y esta tercera realmente es un tributo a la mujer. Ajá. Y un tributo a la mujer en la historia. Si me dejases leer solo un párrafo del libro, Sí. un momentito, para que dentro de Ah, que lo tenías ahí marcado. Sí, lo Claro, digo, como se tenga que poner a buscar ahora el párrafo. Porque en el fondo te das cuenta de que las madres son las que deciden siempre y que un hijo, si llega a donde llega, es gracias a su madre. Ay, qué bonito. Sí, y entonces, bueno, es Este lo que fenómeno siento. Pantoja, ¿eh? Sí, Ya se daba antes. pero es verdad, en cuanto a los reyes, las reinas que hubo, lo que sufrieron ellas. Es que eran muy abnegadas, ¿eh? Eran muy abnegadas, sí. Y entonces, por eso, yo he colocado un párrafo recordando, hay un momento que en el Cervantes de Quijote aparece la pastora Marcela que se pone encima de una roca y dicen que es el primer alegato feminista de la época. Y aquella pastora Marcela cuando dice yo nací libre, y dicen este es el primer alegato feminista. Pues yo, ante ese gran maestro que fue Cervantes, pues yo he querido quizá plagiarlo un poco. Y entonces por eso he empezado definiendo a la mujer con aquel alegato feminista de Cervantes. Y bueno, y entonces he puesto que toda mujer nace libre, luego nuestra sociedad la relega a ser menos que nosotros. Aún así, la mujer es el sostén y la luz del hombre. Ellas son madres, esposas, confidentes, y por eso son más realistas que los hombres. Afrontan con más entereza las enfermedades y la muerte. El amor en una mujer lo es todo. Ellas aman con locura y odian con la misma intensidad. Una mujer puede enamorarse de un hombre feo y de un viejo que despierte su ilusión. Para un hombre, la mujer ha de despertar en él el instinto sexual. Cuando el amor muere en el hombre y se convierte en rutina, en la mujer sobrevive hasta el fin, transformando ese amor primero en cariño materno por el héroe que ha ido. Lograr el amor de una mujer es alcanzar la gloria. ¡Ay, qué bonito! Te aplaudiríamos aquí si hubiera público, pero bueno, te aplaudo yo así, que me ha parecido precioso. Es Gracias. muy bonito, Sí. pero ¿qué opinas de esta visión romántica de lo que es la mujer? ¿Crees que también esconde cierto machismo? Dibujarla o perfilarla como un ser amantísimo, buena, que se entrega. Quizás es una visión un poco paternalista de lo que es la mujer, porque hay muchísimas mujeres que no son así, ¿no? Bueno, y lo he puesto en el libro porque, claro, no solo quiere reflejar la historia, también quiere reflejar los sentimientos. Yo soy abogado, tratas mucho con la gente, ves sufrir, porque en el fondo todo el mundo son sus circunstancias. Y en el libro hay un momento, quizá me he atrevido un poco más, y he puesto, bueno, es que el corazón de una mujer es un libro cerrado. Porque en el fondo, cuando vas viviendo, te das cuenta que hay un momento en la vida que todo hombre ha hecho daño a una mujer. Y toda mujer a un hombre también. Claro. También, pero quizá un hombre, no sé, quizás sea más fuerte, sea más diferente y a veces como hombre te dices, "Ostras, me habría de disculpar porque en algún momento yo le he hecho daño a una mujer". Bueno. Y quizás el libro también sea ese reflejo de ese sentimiento. De perdón. También. Perdón histórico, claro, por esas mujeres que han quedado relegadas en la historia. Sí, ahora, sí. Ya sabes que hay un movimiento, como te he comentado, también de publicar libros de poetas, por ejemplo, de escritoras, Sí. de mujeres cineastas. Sí. Imagino que lo valoras muy positivamente, ¿no? Totalmente. Pero por encima de todo... Científicas, que se me Sí. olvida, que son tan importantes. Por eso, por encima de todo ese amor y el amor de madre y el amor de mujer, que es el que reflejo en el libro. Además, date cuenta de que a lo largo de la historia las emociones no han evolucionado. Quiero decir, el mismo amor que sentían en esta época, en el siglo XIII, seguramente sea el mismo que ahora. Quiero decir que las emociones nos acompañan desde los inicios del hombre. Desde los inicios. Y eso es una maravilla, porque Exacto. también sirven mucho para moldear la historia y son muy importantes a la hora de ciertas tramas, como por ejemplo la defensa de una madre, que de repente hace que Jaume se pueda convertir en rey. O sea, que las emociones siempre están ahí y son el gran motor de la historia. Exacto. Y luego, también es lo que digo, quizá una mujer sabe afrontar una situación mucho mejor que un hombre en ciertos momentos. El baboso, cuando el baboso...
perdona, polvo al baboso. Él era consciente de que se le llamaba así, porque claro, igual se sentía ofendido. Ya no sé, o igual no. Igual no, sé. igual no. Pero cuando el baboso se muere, las viudas las sacaron, porque él metía a las mujeres que rechazaba, las metía en un convento. Claro, no te creas que les dejaba libres. No, las metía en un convento y las tenía controladas en el convento. O sea, las quería controlar, después una vez ya las había rechazado, las tenía pues las mujeres se reunieron y no se conocían. Y una vez muerto el baboso, todas aquellas viudas que no se conocían, que habían compartido sufrimientos con el baboso, se reunieron para decidir quién sería el heredero. O sea, esto es inaudito. Unos hombres no se reúnen para ver quién será el heredero, se pelean. Exacto. Pero ellas no, ellas como madres cogen, se reúnen. Como una asamblea, se quedan juntas. Se reúnen. Y bueno, incluso María Teresa de Portugal, que fue la primera rechazada, la primera despechada, pues claro, era la que en principio tenía como más preferencia. Entonces dicen las crónicas que claro, cuando ella baja de la carroza que iba, las otras se le pusieron los pies y le besaron los pies porque es la que tenía más derechos. Claro. Y luego dice que todas se abrazaron, qué bonito, se abrazaron todas y cayeron por el suelo abrazándose y llorando. Pero dices, ¿qué intensidad? Y luego... Eso es lo que se llama ahora sororidad, este apoyo entre las mujeres. Exacto. Claro. Y luego llegaron a un acuerdo, o sea, al final llegaron a un acuerdo. María Teresa, que es la que tenía más derechos, que es la que sus hijas tenían derecho, renunció. Claro. A favor de Fernando III el Santo. O sea, nosotros tuvimos un rey de la potencia de Fernando III el Santo, gracias a su madre. Qué bonito. Y a las otras que renunciaron a favor de él. Esto me encanta, es como la intrahistoria que está dentro de la historia oficial. Exacto. Que nos ha llegado. Interesantísimo lo que tiene que contar este libro, bueno, La ciudad de las tres catedrales. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Muchas gracias. Así que Por cierto, tres catedrales no, pero aquí en Alicante, no sé si sabes que tenemos 2 castillos. No lo sabía. Somos la única ciudad de España que tiene 2 castillos. ¿Qué te parece? No lo sabía. Igual te da para otra novela, ¿eh? Pues ahora justo... Yo te lo dejo como idea. De momento, verlo, gracias. Vamos a disfrutar de La ciudad de las tres catedrales. Muchísimas gracias, Jordi. Gracias a ti por esta fantástica entrevista. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con la explanada, así que no os vayáis muy lejos, que enseguida volvemos con la siguiente entrevista.